Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes, estimadas maestras, maestros. Es un gusto nuevamente estar para mí frente a ustedes en esta ocasión para llevar adelante la temática número 2 de lo denominado métodos, técnicas en las estrategias metodológicas. En esta oportunidad es necesario abordar este contenido específicamente para comprender lo concerniente a lo que son las estrategias metodológicas y todo lo que se trabaja y se maneja en ese espacio, ¿no? Entonces, en esta ocasión vamos a compartir y vamos a iniciar con esta frase de Edgar Morin, quien dice: tenemos el peligro de querer educar para un mundo que ya no existe, ¿sí? Este análisis apunta a que en el quehacer pedagógico curricular, en las diferentes unidades educativas, no se han visto, digamos, cambios estructurales en lo que corresponde al arte de la enseñanza, ¿no? A la pedagogía que están inculcando. Y por eso es el análisis que a veces, tal vez muchos maestros de nosotros, por la falta de conocer diferentes métodos, técnicas, estrategias, a veces apuntamos a repetir la parte tradicional. Entonces es así que Edgar Morin dice que ese peligro de educar, ¿no? Para una persona que ya mire para el pasado, ¿no? Creo que todo maestro debe apuntar a la formación, al futuro, a la formación de hombres y mujeres íntegros que van a llevar adelante un determinado país. Entonces, en ese entendido, el análisis debe llegarnos a comprender que todo maestro tiene que estar en constante reinvención y constante transformación. Este contenido, como les decía en un inicio, habla de las estrategias metodológicas, ¿ya? ¿Qué son ellas, no? ¿Qué son las estrategias metodológicas? En términos generales, son una planificación de pasos que seguimos para lograr un objetivo, ¿ya? Esos conceptos son muy establecidos para poder comprender, digamos, este tipo de eh, eh, conceptos pedagógicos al momento de realizar este análisis. Yo lo he adecuado en términos más o menos, podríamos decir, más pedagógicos. ¿Qué son las estrategias metodológicas? ¿No? Es una planificación de procedimientos para lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes. Entonces, las estrategias metodológicas son centradas en estos aspectos que principalmente conduce a la planificación de lo que vamos a realizar, de las actividades, de las estrategias, de los aspectos que nosotros vamos a utilizar al momento de diseñar nuestras estrategias metodológicas, al momento de impartir una determinada clase, ¿no? Van a disculpar. Ahora, a partir de este concepto, podríamos decir, nace la necesidad de poder conocer dos términos importantes, que son uno, el primero es el método, el segundo es la técnica, ¿no? Entonces, estos dos urge analizarlos. ¿Por qué? En algún sentido también nosotros tocamos estos términos en el aspecto de la investigación. Por favor, vamos a un poquito alejarnos de ese aspecto, ¿no? Nos vamos a acercar más a la parte pedagógico-curricular, a las acciones que vamos realizando en el momento de hacer la práctica educativa comunitaria, ¿no? Porque en estos dos métodos, por ejemplo, estos dos términos como ser el método, ¿no? Entendemos, ¿no? Por ese camino escogido para llegar a una meta, a una propuesta, ¿no? Esta meta puede ser, dice, el aprendizaje de conceptos, puede ser procedimientos, interpretaciones sobre cuestiones, digamos, de diferente índole. Es por eso que el método vamos a entenderlo como este espacio mismo lo dice, organización racional y bien calculada, ¿ya? Para lograr o para alcanzar un objetivo. Eso es método. Como dice viene de las voces griegas la palabra método, que significa meta es el fin y odos es el camino, ¿no? Por eso entonces sería
método, el camino para llegar a un fin determinado. En este caso, vamos a seguir analizando este término. Por ejemplo, método, al momento de realizar alguna acción pedagógica, ya expresa un orden o los pasos que debemos de seguir para lograr algo. Entonces, a eso se denomina método. Sin embargo, también hay que entender que método sigue un proceso lógico, ¿no? Ese proceso lógico que ya tiene pasos. En algún momento han debido escuchar ustedes, ¿no? El método de Montessori, por ejemplo, ¿no? El método Montessori ha sido por la misma autora de lo que es Montessori, ya lo ha podido ella practicar ese tipo de actividades, ese tipo de acciones para plantear un método. Es por eso que había, en este momento, vamos a, por favor, les voy a pedir un poquito de su atención, vamos a ver un poco un resumen de lo que es el método Montessori para llegar un poquito a su comprensión de a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de método. Como ustedes han podido observar, ¿no? El método Montessori, por ejemplo, plantea diferentes aspectos, diferentes actividades, diferentes momentos ya que ha sido ya organizado, ¿no? Ha sido bien calculado para poder tener un objetivo, lograr un objetivo, en este caso pedagógico. Entonces, vamos a entender que este método también puede ser utilizado por algún maestro para poder seguir esa misma secuencia, esa misma sucesión lógica que plantea el método mismo de lo que es Montessori, ¿no? Montessori. En ese caso, vamos a comprender el término método como aquello que se sigue para llegar a un determinado resultado. Ya tenemos una serie de receta, podríamos decir, los caminos trazados, podríamos decir, para lograr un objetivo. Sin embargo, eh, lo que es el término técnica ya tiene otras características. Principalmente, como dice en su término, que viene del griego tecne, ¿no? Que significa arte, ¿no? Que es aquel procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tienen como objetivo obtener un resultado determinado. En este caso,
cuando hablamos de arte, estamos hablando de ponerle ese extra más, algo más, ¿no? Alguna motivación más ahí, ¿no? El arte significa aquello que nosotros lo embellecemos, hacemos mejor las situaciones. Entonces, en este caso, el término que lleva técnica tiene como significado aquellos instrumentos y herramientas concretas que permiten hacer viable cada paso de los procesos educativos. Estas técnicas resultan ser una diversidad de recursos, ¿sí? O sea, pueden ser diferentes actividades las cuales puedan motivar a una discusión o un debate, ¿sí? Entonces, esas son las dos diferencias de técnicas. Por ejemplo, también la técnica se basa de acuerdo a las características de los estudiantes, de las personas, de los sujetos con los cuales se está llevando adelante ese desarrollo pedagógico curricular. En este caso, los dos términos debemos de diferenciarlo. Método es aquel que se busca un camino, aquel que busca un camino. Sin embargo, técnica son aquellos instrumentos y herramientas que nos sirven a nosotros para poder lograr algún objetivo, algún resultado o alguna meta pedagógica curricular, ¿no? Entonces, en ese caso, estos dos aspectos vienen a concretizarnos algunas ideas que tenemos nosotros en todo este proceso del análisis pedagógico. Ahora, también es necesario diferenciar estos tres términos, ¿no? En la unidad de temática número 2 nos impulsa a que podamos nosotros generar este espacio de diálogo en este sentido de concretizar la diferencia que existe en estos tres términos, que son estrategias, técnicas y actividades. Las estrategias, por ejemplo, vienen a ser un conjunto articulado de acciones que permiten conseguir un objetivo, ¿no? Estas estrategias ya pueden ser ya rayadas, ¿no? Podemos decir planteadas, bien planteadas, y a través de ello buscar diferentes recursos particulares que nos permitan, ¿no? Para llevar adelante esos propósitos que serían las técnicas, ¿ya? Entonces, las estrategias ya son un conjunto de articulado de acciones y las técnicas, esos recursos que hacen posible las estrategias. Y las técnicas también necesitan de actividades, ¿no? Para lograr resultados. En este caso, las actividades también son aquella consecución de resultados pretendidos por la técnica. La técnica hace el uso de diferentes actividades, por eso son necesarias. Entonces, eso tenemos que tomar muy en cuenta. Las estrategias son un conjunto articulado de acciones, sin embargo, las técnicas son recursos particulares, ¿no? Que se utilizan, ¿no? Para hacer esos, llevar afecto o dar un buen resultado a ese propósito. Entonces, esos son los los 4 términos en sí que nosotros tenemos que ir analizando en este aspecto, porque de acuerdo a su importancia es necesario conocer la diferencia de cada uno, ¿no? Cuando nosotros estamos realizando nuestra práctica pedagógica, hacemos nuestras acciones pedagógicas dentro del aula siguiendo una ruta, unas estrategias metodológicas donde están inmersos ya las diferentes técnicas y actividades para concretizar, ¿no? Un determinado objetivo. Entonces, a eso se refiere en este sentido analizar estos términos que son muy importantes. Ahora vamos a leer esta frase que dice de Paulo Freire, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Entonces, a lo que Paulo Freire nos anuncia en este instante, por ejemplo, nosotros en todo espacio estamos generando aprendizaje, estamos generando enseñanza, ¿no? Entonces, ahí mismo podemos aprender algo, ¿no? Como decía en un inicio, primero es conocer, comprender y transformar, ¿no? Entonces vamos analizando este tipo de frases, pensamientos que a uno lo llevan al análisis para poder abarcar otros contenidos, ¿ya?
De esto, del aprendemos siempre, viene este análisis de estos paradigmas o modelos pedagógicos, ¿no? Estos tres aspectos que se van centrando, podremos llamarle también aquellos análisis que la forma de encarar un proceso pedagógico de cada maestro. Por ejemplo, dice en una frase acá, a veces simplemente para recordarnos que no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se construye. Cuando nosotros estamos ya en ese proceso de enseñanza, aprendizaje y diálogo con nuestros estudiantes, usando diferentes metodologías y demás, a veces el propósito del maestro es bien importante. El criterio del maestro frente al sujeto es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo analizan estos tres paradigmas, tres modelos pedagógicos, que dice el primero, por ejemplo, en el modelo de la enseñanza. En el modelo de la enseñanza privilegia el eje maestro-contenido, ¿no? Otro aspecto, en el modelo de aprendizaje privilegia el eje estudiante-contenidos. Ok, en el modelo de formación privilegia el eje maestro-estudiante. Es por eso que nosotros estamos viendo acá este triángulo donde muestra estos tres aspectos en un punto. Dice que el maestro es aquel que enseña, ¿no? El estudiante es aquel que aprende y viceversa. Cambia de rol cada momento, ¿no? Porque nosotros generamos un diálogo al momento de impartir algún conocimiento, al momento de escuchar un conocimiento, entonces a ello, y esto es gracias a la metodología que se utiliza para desarrollar un contenido. Es bien importante fortalecer el modelo de formación porque esto genera una confianza, podríamos decir, entre el maestro y estudiante y el estudiante y el maestro. A eso nosotros como maestros utilizamos diferentes metodologías para poder hacer posible un verdadero aprendizaje significativo. Entonces, en ese camino, ¿no? No vamos a olvidarnos de esta triangulación del maestro, estudiante y la metodología que se utiliza para poder lograr un aprendizaje significativo y estudiantes satisfechos con lo que van recibiendo y maestro también satisfecho con lo que va haciendo, el proceso de formar. Entonces, muy acertado lo que dice Paulo Freire, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre, ¿no? Un día podemos cambiar el rol en un sentido ético, ¿no? Pero que genere diálogo. A través de eso podemos aprender uno del otro, el otro de uno, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos paradigmas también son aquellos que también nos impulsan a nosotros a buscar una concientización. ¿Cuál maestro eres tú? ¿Aquel que se preocupa por los contenidos? ¿Sí? Directamente. ¿O te preocupas porque el estudiante genere un contenido? ¿Se llene de contenidos? ¿O eres aquel maestro que quiere generar un criterio, un análisis de lo que va leyendo? ¿No? A eso se denomina la metodología que tú utilizas para poder enseñar y hacer un hombre o un estudiante crítico, reflexivo, ¿no? Luego nos vamos a analizar esta infografía, que es los métodos de aprendizaje. Estos métodos de aprendizaje son dos, ¿no? El primero que habla sobre el aprendizaje basado en el método de casos y el segundo, aprendizaje basado en el método de problemas, ¿no? Entonces, en este caso, en este método de casos, simplemente es un método de aprendizaje que cierra a una sola opinión. Por ejemplo, el estudiante dice, solamente interpreta las cosas de manera única, ¿sí? Es una información, un dato y única opinión, una única relevancia. El maestro lo único que hace, se centra es en las investigaciones, ¿no? Él propone un caso, dice a los diferentes grupos de trabajo, investiguen tal cosa, tal situación y ahí termina. Con el recojo de trabajos, de documentos, de informes y ahí termina.
¿sí? Entonces, el método de casos viene a ser muy estructural, muy vertical, muy cerrado. Sin embargo, el aprendizaje basado en problemas que está directamente centrado en el estudiante, ¿no? Es la oportunidad de adquirir un conocimiento más, ¿no? Centrado en el estudiante. Por eso dice, el estudiante es aquel que participa constantemente en la adquisición de conocimientos, en la educación para la liberación. Él puede buscar el conocimiento de acuerdo al interés y a la comprensión que va generando. Entonces, en este caso, el aprendizaje basado en problemas maneja ese aspecto. Del maestro docente, por ejemplo, el maestro ya no se convierte en aquel que simplemente ordena, sino se convierte en aquel que ayuda a pensar críticamente sobre los temas. Esos dos aspectos, métodos de aprendizaje, se van analizando. El método de casos, que es vertical, vamos a decirlo así, y el método basado en problemas, que es el horizontal, ¿sí? Donde el estudiante busca, ¿no? Busca consolidar su conocimiento viendo diferentes visiones ópticas, enfoques, ¿sí? Y el maestro es aquel que impulsa, ayuda, orienta. En ese sentido, bueno, vamos a ir fortaleciendo uno de estos métodos de aprendizaje de acuerdo al trabajo que cada uno vayamos desarrollando. Vamos a ir un poquito a este análisis. Como lo dijo Kurt Lewin, mire, el aprendizaje, la frase, perdón, el aprendizaje es más efectivo cuando se trata de un proceso activo en un lugar pasivo, ¿sí? Kurt Lewin hace una propuesta en sus investigaciones también sobre dinámicas, sobre trabajos grupales. Entonces, es que así se refiere este método de trabajo, podemos decir, ¿no? Este método de trabajo en base a dinámicas, dice, que fortalece el proceso activo. El uso de una diferente dinámica, ¿no? El uso de un juego recreativo en un momento de esplendor pedagógico es necesario. Kurt Lewin apoya ello y dice, el aprendizaje es más efectivo cuando se trata de un proceso activo en un lugar pasivo. Es por eso que plantea él lo que es esto de experimentar vivencias personales dentro de un grupo. ¿Y gracias a qué se logra esta situación? Gracias a las técnicas grupales. En este caso, aplicados en las unidades educativas, específicamente en las aulas donde somos nosotros, bueno, realizamos el trabajo pedagógico curricular. Por ello, esto nos permite a nosotros analizar directamente el grupo, ¿no? Por eso a veces una determinada dinámica a veces te sirve para conocer a los sujetos con los cuales tú vas a compartir una determinada temporada de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Entonces, Kurt Lewin propone realizar técnicas grupales dentro de un proceso pedagógico. Vamos a analizar una propuesta que nos dice, por ejemplo, técnica grupal, dinámicas, conformación de grupos, identificación con un animal. Él nos plantea, ya rayado la cancha, ya está los planteamientos. En este caso nos dice, los participantes para esta dinámica van a ser los niños, jóvenes o adultos, ¿no? Y adultos. Pueden conformarse de 20 personas, 30 o 40 personas, es como dice. Y esta dinámica va a durar 25 minutos, dice, ¿no? Pues ya está planteando algunas normas. También plantea los materiales que se va a utilizar en esta dinámica. Por ejemplo, dice, dibujos o recortes de revistas con figuras de animales, ¿no? Se pegan en la pared para ambientar el lugar. Algunos letreros con frases como estas, porfiado como mula, lento como una tortuga, ¿sí? Entonces, en esta conformación de grupos, con esta dinámica titulada identificación con un animal, plantea un objetivo. A ver, vamos a analizar. En el punto 2, voy a invitar por favor a Ruth Zuleta. Ruth. Marieli Zúñiga.
Buenas noches, Lisen. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, un gusto. A ver, vamos a ir a la dinámica un poco. ¿Con cuál de estos animalitos ustedes se identificarían? Si llegaría el caso. ¿Con cuál? Eh, mm, creo yo con el tigre o jaguar, Eh, que es Con el el jaguar. tigre, Muy bien. jaguar, Luego sí. ya estamos en el desarrollo de la actividad. Entonces, perfecto. A ver, ¿y las razones por las que se siente identificado con este animalito? ¿Por qué? Eh, porque es un animalito bien, bien fuerte. eh, Se puede decir que es ay, ¿cómo le puedo decir? A ver. Después, Fabiola Roldán, por favor. Eso, Lisen, creo que me identificaría con ese animal porque es un animal fuerte. eh, Creo yo que se hace respetar, ¿cómo le digo? Se da a conocer, ¿no? Eso. Muy bien. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, vamos a invitar ahora, por favor, a Fabiola Roldán. Buenas noches, Listen. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. A ver, vamos a volver a hacer la pregunta. ¿Con cuál de estos animalitos usted se identifica? Me identifico con el caballo. Caballo, perfecto. ¿Cuáles son las razones por las que se siente identificado con el animalito, con el caballo? Mm, Porque siempre ha sido un animal que nos ayuda a los seres humanos a llevar carga, a trasladarnos de un lugar a otro. Es un animal dócil. Tal vez por eso. Perfecto, muchas gracias. ¿Usted tiene algunas características de ello? ¿Será? Em, Puede ser, ¿no? Gracias, no se preocupe. Ana Sipe. Ana, Sí, Lice, a ver, también usted, ¿con qué animalito se identifica? con el loro, o que parece Perfecto, loro. muy bien. A ver, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las que se siente identificado? Porque esta ave siempre ha sido libre, siempre ha vivido, digamos, ¿no? Buscando, yendo de un lugar a otro y viviendo nuevas experiencias quizás. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, evidentemente, miren, según Lewin dice que a veces uno en este tipo de actividades, en este tipo de dinámicas, uno busca una relación, ¿no? Entonces, tal vez no sea el animalito adecuado para cada uno de ustedes, pero bueno, he tratado de contextualizarlo un poquito. Entonces, tal vez muchos de ustedes ya conocen las características principales de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que dice en el manejo, en el uso de diferentes dinámicas, ¿ya? Ahora, aparte, luego de hacer ese análisis con las personas que están, vamos a ir relacionándonos, tal vez van a haber dos tigres, dos jaguares, perdón, dos caballos, ¿no? Dos loritos y demás animalitos que puedan relacionar, pueden ir conversando el uno con el otro sobre lo que significa la misma el mismo instrumento que se está utilizando, ¿no? Entonces, ese es el fin de poder tal vez relacionar una persona con otra, relacionarnos nosotros con las personas y así. La dinámica, esa es su finalidad para poder ser manejado de alguna manera dentro de una actividad pedagógico curricular. Y toda dinámica debe llegar a una evaluación, ¿no? En las cuales acá nos recomiendan estas cuatro, ¿no? Terminando esa dinámica, dice, preguntarnos, ¿cómo nos sentimos durante la dinámica?
Magas responderá, me sentí muy feliz porque tal vez conocí a la otra persona y conversé o recordé o alguna situación se podía haber presentado, ¿no? ¿Qué fue lo que les resultó más sorprendente, no? ¿No? Tal vez diferentes aspectos que pueden expresar las personas, ¿no? ¿Qué descubrieron de sus amigos? ¿Sí? ¿Qué más podría hacer para seguir integrándose? Entonces, en ese sentido, las dinámicas ayudan a que nosotros podamos buscar eso, la integración de uno con los otros, ¿no? Y para qué y de qué manera llevar adelante todas nuestras actividades, ¿no? De una mejor manera, con una dinámica, siempre con alguna actividad que reúna a personas, que mueva a personas, que genere movimiento, ¿no? Algo dinámico siempre en una determinada, en un proceso pedagógico, ¿no? Por eso termino con esto. Si eres de los maestros que genera cambio, siempre vamos a estar listos para recibir efectos. Todo cambio trae efectos, ¿no? Entonces es así como hemos, estimadas maestras, maestros, hemos terminado la unidad temática en la parte conceptual de lo que corresponde a la temática número 2. Ya, les voy a pedir unos minutitos, por favor, mientras se guarda la grabación de la clase. Vamos a retornar para dar algunas consignas acerca de las actividades que tenemos para esta semana. ¿Ya? Por favor, ahora sí. Retornamos en 5 minutitos, por favor, les ruego.